Algunas historias deben ser olvidadas, pero esta no me deja. No importa cuánto huya, cuánto calle, cuánto intente convencerme de que fue una alucinación. Porque cuando cae la nieve y el viento dice mi nombre, sé que él sigue allí, esperando. Nunca fui de los que creen en supersticiones. En mi carrera como capitán de la Fuerza Especial de Rescate en zonas extremas, había visto demasiadas tragedias como para dejarme llevar por cuentos de viejos. La montaña es implacable, la nieve no perdona, y los que bajamos cuerpos congelados lo sabemos mejor que nadie. Pero lo que pasó en la estación científica Yagan no tiene una explicación lógica. Me lo he repetido 1000 veces. He buscado una explicación racional. Y, sin embargo, cuando cierro los ojos, cuando la nieve golpea la ventana en las noches más frías, escucho los susurros. Todo comenzó con una orden directa del alto mando. Una misión de rutina, dijeron. 6 científicos asignados a la estación Yagan en la Patagonia chilena habían dejado de responder hacía 4 días. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. No era la primera vez que una tormenta interrumpía las comunicaciones, pero lo extraño era que su última transmisión había llegado en medio de una noche despejada, sin interferencias climáticas. El mensaje era breve, distorsionado, como si la voz que lo pronunciaba estuviera luchando contra algo para poder hablar. La señal se cortó con un ruido seco, casi como un gruñido ahogado. No es el frío. No es la nieve. Nos ve. Lo escuché varias veces antes de partir. No había miedo en esa voz, ni desesperación, sino algo peor, resignación. Mi equipo estaba compuesto por 6 hombres de confianza, todos entrenados para operar en condiciones extremas. El sargento Juan Morales era mi segundo al mando, un veterano curtido que no perdía la calma ni en las situaciones más peligrosas. Luego estaba Vargas, el mejor rastreador que conocía, Olivares, informático, Rojas y Ferrer, 2 de los soldados más duros del escuadrón, y finalmente el cabo Araya, el más joven del equipo, pero con nervios de acero. Despegamos en un helicóptero militar al amanecer, atravesando la inmensidad blanca de la Patagonia. Desde el aire, la estación Yagan era solo un punto insignificante en el horizonte helado, rodeado por kilómetros y kilómetros de nieve y hielo. Cuando estábamos a unos minutos de aterrizar, algo extraño ocurrió. La tormenta surgió de la nada. Un cielo despejado se convirtió en un muro de nieve y viento en cuestión de segundos. El piloto maldijo, ajustando el rumbo con dificultad, y nos dijo que solo tenía unos minutos antes de que las condiciones hicieran imposible el aterrizaje. Bajamos rápido, saltando al suelo congelado con nuestras mochilas y armamento, mientras el helicóptero ascendía de inmediato y desaparecía en la ventisca. El viento era un aullido constante, la nieve golpeaba como agujas y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. Avanzamos en formación cerrada hacia la entrada principal de la estación, un edificio rectangular de metal reforzado, medio enterrado por la nieve acumulada. Morales y Rojas se adelantaron para despejar la entrada mientras los demás cubríamos el perímetro. No había señales de actividad, ni luces en las ventanas, ni sonidos provenientes del interior. Olivares intentó establecer contacto por radio con el centro de mando, pero solo recibió estática. La puerta principal estaba cerrada, pero no bloqueada, lo que era extraño. Si los científicos hubieran abandonado la estación, deberían haberla sellado desde fuera para evitar que el hielo la bloqueara, pero no había rastros de que alguien hubiera salido. El soldado forzó el mecanismo y la puerta se abrió con un chirrido metálico que se perdió en la ventisca. Entramos con las armas en alto, moviéndonos en formación táctica mientras nuestras linternas rasgaban la penumbra. El aire dentro estaba helado, más de lo que debería. Algo estaba mal con el sistema de calefacción. Vargas se adelantó y verificó el panel eléctrico en la pared más cercana. La energía sigue funcionando, dijo, y aunque su tono era neutro, había algo en su voz que me hizo apretar la mandíbula. Caminamos por el pasillo principal, nuestras botas sonaban sobre el suelo de metal, el sonido amplificado por la ausencia de cualquier otro ruido. Todos sentíamos la misma presión en el pecho, la misma sensación de que no estábamos solos, aunque no había evidencia de lo contrario. Ordené a Olivares que revisara las grabaciones de seguridad, pero cuando encendió la consola de monitorización,
solo encontró estática. Todos los archivos habían sido borrados. Intercambiamos una mirada tensa. Eso no era algo que pudiera ocurrir por accidente. El rastreador, que había estado inspeccionando las paredes con una linterna más potente, nos llamó con un tono seco. «Capitán, mire esto». Nos acercamos y apuntó con el haz de luz hacia el suelo. Hasta ese momento, habíamos asumido que no había huellas en la nieve porque la tormenta las había borrado, pero aquí dentro no había tormenta, y, sin embargo, el polvo acumulado en el suelo metálico tampoco mostraba ningún rastro de los científicos. Como si nadie hubiera caminado por esos pasillos en días, a pesar de la evidencia de su presencia reciente. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un ruido sordo, profundo, como un golpe en las entrañas mismas de la estación. No venía de las habitaciones ni del laboratorio. El sonido retumbó bajo nuestros pies como un eco ahogado, una vibración sutil pero inconfundible que parecía venir de las profundidades de la estación. Ninguno habló al instante, como si estuviéramos esperando que alguien más lo hubiera imaginado, pero el silencio denso que siguió confirmó que todos lo habíamos escuchado. Vargas se arrodilló y presionó una mano enguantada contra el suelo metálico, como si intentara captar cualquier otro movimiento, pero después de unos segundos negó con la cabeza sin decir palabra. No era una tubería suelta ni el generador fallando. Había sido algo más. Algo vivo. El sargento, siempre el más pragmático del equipo, rompió la tensión con su voz ronca. Podría ser alguien atrapado en el subsuelo. Si la tormenta los dejó incomunicados, tal vez se refugiaron allí abajo. Su lógica era sólida, pero algo en la forma en que lo dijo, con un deje de duda, dejó claro que ni él mismo se lo creía del todo. Asentí y di la orden de revisar el resto de la estación antes de buscar un acceso al nivel inferior. Si quedaba algún superviviente, debíamos encontrarlo cuanto antes. Nos separamos en parejas para cubrir más terreno. Morales y Vargas se encargaron de inspeccionar los dormitorios en busca de cualquier pista sobre los científicos. Rojas y Ferrer revisaron el área de suministros y los generadores en caso de que algo hubiera causado el extraño sonido. Olivares y Araya quedaron en el comedor intentando recuperar información en los sistemas de comunicación. Yo me dirigí al despacho del jefe de la estación, el doctor Gonzalo Méndez, con la esperanza de hallar registros escritos o cualquier indicio de lo que había ocurrido. La silla frente al escritorio estaba empujada contra la mesa, como si nadie la hubiera tocado en días. Los archivos físicos estaban ordenados, sin signos de que alguien hubiera intentado llevárselos a toda prisa. Sobre la mesa, una libreta abierta mostraba las últimas anotaciones de Méndez, con una caligrafía cada vez más temblorosa. Día 18. El análisis inicial del hallazgo es inconcluso. No hay registros previos de este tipo de estructura bajo el hielo, ni siquiera en las investigaciones más antiguas de la zona. Pero lo más inquietante es la composición del material. No es roca. No es metal. Es otra cosa. Algo que no debería estar aquí. Algo que nos observa. Día 19. La vibración ha comenzado de nuevo. No la oímos con nuestros oídos, pero la sentimos en los huesos. Creíamos que era una resonancia de los vientos subterráneos, pero ahora estamos seguros de que no. No es natural. Se intensifica cuando estamos cerca. Y a veces, juraría que me llama por mi nombre. Día 20. No estamos solos. Las últimas palabras estaban subrayadas con tanta fuerza que el papel casi se había rasgado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dejé la libreta en su sitio y revisé los cajones. En el último, bajo una pila de documentos científicos, encontré un viejo revólver y un solo cartucho dentro del cilindro. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Alguien había estado preparado para usarlo, pero nunca lo hizo. La radio en mi chaleco crujió y la voz del rastreador estalló en mi oído. Capitán, venga al área de suministros. Encontramos algo. No hizo falta más. Salí del despacho y recorrí los pasillos con rapidez. Al llegar,
encontré a todo el equipo reunido en la bodega de suministros, iluminando con sus linternas una sección del suelo. Al acercarme, vi lo que habían descubierto. Una trampilla metálica, oculta bajo estanterías desplazadas, con una rueda de seguridad asegurándola. No estaba en los planos de la estación. No había ninguna indicación de que existiera un acceso subterráneo en Yagan. Pero lo peor no fue encontrarla. Lo peor fue notar que la rueda de seguridad estaba cubierta de marcas de uñas. Nadie dijo nada al principio. Solo nos quedamos allí, observando la trampilla cubierta de escarcha, con las linternas temblando ligeramente en nuestras manos. Las marcas en el metal eran profundas, irregulares, con rastros rojos incrustados en las ranuras. Fuera quien fuera que había intentado cerrarla, lo había hecho con una desesperación que no tenía sentido. Si los científicos se habían refugiado allí abajo, ¿por qué alguien querría asegurarse de que no pudieran salir? El sargento fue el primero en recuperar la compostura, soltó una maldición y se agachó para inspeccionar el mecanismo de la trampilla. No hay cerradura externa, dijo, probando la rueda con una mano enguantada. Solo se puede abrir desde arriba. Si alguien quedó atrapado allí abajo, no fue porque quisieran encerrarse, alguien los dejó allí. Su voz no reflejaba temor, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. El rastreador y uno de los soldados se acercaron con cautela mientras el informático intentaba sin éxito establecer comunicación con la base. La radio solo escupía estática. La tormenta fuera seguía arreciando, y la temperatura dentro de la estación parecía haber descendido aún más. ¿Procedemos, capitán?, preguntó el otro soldado con la voz tensa. Miré a cada uno de mis hombres. Habíamos venido a encontrar a los científicos y la única pista que teníamos nos llevaba hacia abajo. Morales, Vargas, conmigo. Los demás, cubran la entrada, ordené con firmeza. Me agaché junto al sargento y entre los dos giramos la rueda de seguridad con esfuerzo. El metal estaba congelado y tardó unos segundos en ceder, emitiendo un crujido profundo que sonó en la estación como un lamento de algo antiguo despertando de su sueño. Cuando finalmente la trampilla se abrió, un aire gélido y viciado emergió desde la oscuridad, envolviéndonos con un olor extraño, metálico y terroso, como el aroma de piedra mojada mezclada con algo que no pude identificar de inmediato. Apunté mi linterna hacia abajo y vi que la trampilla daba paso a una escalera de metal oxidado que descendía en la penumbra. Más abajo, las paredes parecían estar hechas de una combinación de hormigón y hielo, con pequeñas vetas negras incrustadas en la superficie. Pero lo más inquietante no era la estructura en sí. Eran los símbolos. Tallados en el hielo con precisión milimétrica, cubriendo cada centímetro visible de las paredes subterráneas, se extendían cientos de inscripciones en un idioma que no reconocía. No eran letras ni caracteres que pudiera asociar a ninguna cultura conocida. Eran formas angulosas, casi orgánicas, como si el mismo hielo hubiera crecido con una intención imposible de comprender. Esto no lo hicieron los científicos, dijo el rastreador, su voz casi ahogada por la presión del silencio. Descendimos con precaución, cada peldaño sonaba con un eco seco en el túnel helado. La temperatura bajó aún más a medida que nos internábamos, pero lo que más me inquietaba no era el frío, sino la sensación de que los símbolos en las paredes cambiaban sutilmente cuando pasábamos junto a ellos. Como si adoptaran nuevas formas que no podía captar por completo. Al llegar al fondo, encontramos un pasillo estrecho iluminado por débiles luces de emergencia empotradas en el hielo. Caminamos en silencio, siguiendo el corredor hasta llegar a una puerta metálica reforzada. El sargento se adelantó y probó el panel de seguridad. Sorprendentemente, la cerradura aún funcionaba, aunque la luz indicadora parpadeaba con una intermitencia errática. Con un zumbido eléctrico, la puerta se abrió. Y entonces, lo vimos. Una habitación circular, iluminada por un par de monitores aún encendidos y una serie de instrumentos de medición cubiertos de escarcha. En el centro de la sala, una pantalla mostraba un vídeo pausado, congelado en la imagen de un hombre de rostro delgado y ojeroso. Lo reconocí al instante. Era el Dr. Gonzalo Méndez. Morales presionó el botón de reproducción. La imagen cobró vida y la voz del doctor sonó en la sala, temblorosa y cansada.
Si alguien está viendo esto, entonces significa que no logramos contenerlo. No fue un descubrimiento. Fue un error. Bajo el hielo hay algo que nunca debió despertar. Lo desenterramos por accidente. Al principio creímos que era solo una estructura antigua, pero no es eso. No hace ruido cuando se mueve. No deja huellas. Pero si escuchas su voz en tu cabeza, ya es tarde. El vídeo se cortó de repente con un estruendo. Y en el pasillo detrás de nosotros, en la penumbra helada, algo se movió. Nadie habló, nadie se movió. Solo nos quedamos allí, con la respiración contenida y los músculos tensos, esperando que fuera un error de nuestros sentidos. Pero no lo era. Lo sentíamos. Algo estaba allí afuera, justo en la oscuridad más allá del marco de la puerta, sin hacer ningún ruido, como si supiera que lo habíamos visto y ahora estuviera esperando nuestra reacción. El sargento levantó su arma en dirección al pasillo mientras el rastreador retrocedía lentamente hasta quedar junto a la consola. Su dedo tembloroso buscó los controles, y sin apartar la vista de la entrada, empezó a revisar los archivos restantes. El silencio se prolongó. Y entonces, Vargas dijo: «Capitán, encontré otro vídeo». Giré la cabeza hacia él y lo vi con la piel pálida como el hielo, sus ojos clavados en la pantalla mientras sus manos temblaban sobre el teclado. Sin esperar mi respuesta, presionó reproducir. La imagen apareció de inmediato. Méndez estaba de nuevo frente a la cámara, pero ahora su rostro era peor que antes. Tenía ojeras tan profundas que parecían hematomas, su piel estaba cubierta de sudor a pesar del frío y sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Día 22. Esto no es una ruina antigua. No es una estructura. Es algo más, algo vivo. No sé cómo explicarlo. Lo desenterramos, lo expusimos al aire después de quién sabe cuántos milenios y ahora nos está mirando. Dios nos está mirando. El vídeo se distorsionó por un segundo antes de que volviera a hablar, ahora de manera frenética. Rogelio fue el primero. No lo encontramos, solo escuchamos su voz en el pasillo, pero cuando fuimos a buscarlo no era él. No sé cómo explicarlo. Solo supe que no era él porque cuando me miró sus ojos estaban vacíos. Sin reflejo. Como si no hubiera nada detrás de ellos. La imagen tembló y el doctor se cubrió la boca con la mano, mirando hacia algo fuera de cámara. Durante varios segundos no dijo nada, pero podíamos escuchar su respiración acelerada, ahogada. Luego, sin apartar la vista de lo que fuera que estaba viendo, dijo con un tono roto: «No lo pienses. No pienses en él. Si lo haces, sabe dónde estás. Nos escucha en la mente. Nos llama. Y cuando nos llama ya es tarde». La pantalla se llenó de estática y luego se apagó. El rastreador se quedó quieto, con los dedos aún sobre el teclado. Morales apretó con más fuerza su rifle y yo sentí un sudor recorrer mi espalda a pesar de que la temperatura era lo suficientemente baja como para hacerme temblar. Los dos soldados, que se habían mantenido en la puerta cubriendo nuestra retaguardia, intercambiaron una mirada inquieta. Y entonces, la radio en mi chaleco se activó. Un chasquido de estática al principio. Luego, la voz de Olivares. Pero no era su tono habitual. Era entrecortado, distorsionado, con un eco sutil detrás de sus palabras, como si hubiera algo más en la señal. «Capitán, ¿nos copia? Encontramos algo en los dormitorios. Venga rápido». El mensaje se cortó. Dejamos la sala de inmediato, avanzando con pasos rápidos por el pasillo helado. A cada paso, la sensación de que algo nos observaba crecía, como una presión sobre nuestras espaldas. Rojas y Ferrer cerraban la marcha, con sus armas listas. Pasamos junto a las inscripciones en las paredes y por un momento, juro que vi uno de los símbolos moverse, como si se contrajera levemente al percibir nuestra presencia. Llegamos a la escalera y subimos rápidamente, sintiendo el aire cada vez más pesado a nuestro alrededor. Al abrir la trampilla y emerger de nuevo en la estación, nos encontramos con Olivares y Araya esperando en el pasillo.
Pero había algo en ellos que no estaba bien. Estaban demasiado quietos. ¿Qué encontraron?, pregunté, intentando controlar la creciente sensación de incomodidad en mi pecho. El informático tardó un segundo en responder, como si hubiera tenido que procesar la pregunta antes de entenderla. Algo en los dormitorios, dijo lentamente. Debe verlo, capitán. El cabo no dijo nada. Solo nos observó con la cabeza levemente inclinada, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Sentí un escalofrío aún más fuerte en mi piel. Había algo profundamente erróneo en la forma en que nos miraban. No era solo su quietud, ni la inexplicable demora en responder. Era la ausencia de algo en sus ojos, como si detrás de sus pupilas no hubiera nada, como si fueran meros reflejos de sí mismos, vacíos de toda emoción o reconocimiento. Durante un segundo, nadie se movió. Sentí al sargento tensarse a mi lado, su mano se deslizó sutilmente hacia su rifle sin hacer movimientos bruscos. El rastreador intercambió una mirada rápida con los dos soldados, pero nadie habló. Muéstrenme qué encontraron, dije al fin, manteniendo mi voz firme, controlada, como si no hubiera notado nada extraño. El informático parpadeó una vez, como si el simple acto de procesar mis palabras requiriera más esfuerzo del normal. Luego, sin decir nada, se giró lentamente y comenzó a caminar por el pasillo, en dirección a los dormitorios. El cabo lo siguió sin emitir una sola palabra. Sus pasos eran lentos, demasiado precisos, como si cada uno estuviera calculado. Nos miramos entre nosotros antes de seguirlos, sin bajar la guardia ni por un segundo. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por las luces de emergencia, que parpadeaban con una intermitencia errática, proyectando sombras temblorosas en las paredes. El aire estaba denso, cargado con una electricidad que se sentía en la piel, como el instante previo a una tormenta. Ellos continuaron avanzando sin prisa, sin volverse a comprobar si los seguíamos. Sus movimientos eran tan mecánicos que cada uno de nosotros lo notó, aunque nadie dijo nada. Llegamos a la entrada de los dormitorios. Olivares se detuvo frente a la puerta, y sin girarse, dijo con un tono que no le pertenecía, «Aquí». Lo observé de cerca. Algo en la forma en que se quedó quieto, sin mirarme, sin mover un solo músculo, hizo que mi instinto me dijera que no entrara. Pero lo hice. El cuarto estaba igual que la última vez que lo habíamos inspeccionado. Camas desordenadas, objetos personales abandonados a la mitad de su uso, como si los científicos hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias. Pero ahora había algo más. En la pared del fondo, escrita con una sustancia oscura y espesa, había una frase. No estaba allí antes. Ya te vimos. Mi mano fue automáticamente a mi arma, aunque sabía que dispararles a unas palabras en la pared no tenía sentido. Morales soltó una maldición entre dientes y Vargas, que había estado junto a la puerta, dio un paso atrás como si algo lo hubiera tocado. Ferrer levantó su linterna y la movió por la habitación, pero no había señales de nadie más. Entonces escuchamos la risa. Baja, distorsionada, viniendo de todas partes al mismo tiempo. No era una risa humana. No era un sonido que alguien pudiera producir con su garganta. Era más como una imitación imperfecta de lo que una risa debería ser. Y fue entonces cuando el informático habló otra vez. Pero su voz no era la suya. «Está despierto». Se giró hacia nosotros con un movimiento lento y antinatural, y por primera vez, pude ver claramente lo que había cambiado en su rostro. Sus ojos ya no reflejaban la luz. Eran como agujeros negros, dos sombras sin brillo, sin fondo, como si algo hubiera vaciado toda la humanidad que una vez hubo en él. El cabo sonrió. Pero no era una sonrisa real. Era un gesto forzado, como si sus músculos estuvieran siendo obligados a imitar una expresión que no comprendían. «Nos ve». El sonido de la risa se intensificó, reverberando en nuestras cabezas sin una fuente aparente. Las luces titilaban con violencia, y un viento helado, imposible en un espacio cerrado, recorrió la habitación. Vargas gritó algo, pero su voz se perdió en el zumbido creciente de un ruido sin nombre. Y entonces, Olivares se lanzó sobre mí. Su movimiento fue tan rápido,
tan repentino, que apenas tuve tiempo de reaccionar. Su cuerpo impactó contra el mío con una fuerza anormal, llevándome al suelo mientras sus manos intentaban sujetarme por el cuello. Pero no eran sus manos. No sentía carne y hueso. Sentía algo más frío que el hielo, algo que no debería haber estado allí. Morales reaccionó en un segundo y con un solo movimiento le dio un culatazo en la cabeza, derribándolo a un lado. Araya dejó escapar un sonido que no era humano, una mezcla entre un grito y un crujido seco, y antes de que pudiéramos hacer algo más, ambos salieron corriendo a una velocidad imposible, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. La risa se detuvo. Las luces dejaron de parpadear. Y el silencio que quedó después fue peor que cualquier sonido que habíamos escuchado antes. Nadie se movió de inmediato. La habitación aún estaba impregnada de la presencia de lo que fuera que los había poseído. No uso la palabra poseer a la ligera, pero no tengo otra forma de describirlo. No era un trance, no era hipnosis. Había algo en ellos que ya no era humano, algo que los obligaba a moverse, a hablar, a sonreír de una forma que sus músculos no parecían comprender. Y ahora, estaban sueltos en la estación. El sargento me ayudó a ponerme de pie. Podía sentir el peso del silencio en el aire, como si el propio entorno estuviera conteniendo la respiración, esperando a que hiciéramos el siguiente movimiento. El rastreador seguía con la mirada clavada en la puerta por donde ellos habían desaparecido, su rifle levantado con tensión. Ferrer tragó saliva y miró de reojo la pared con la frase escrita en esa sustancia oscura, que ahora parecía estar filtrándose poco a poco en la textura metálica, como si la misma estructura de la estación estuviera absorbiéndola. Rojas dio un paso al frente y rompió el silencio con la voz baja, controlada, pero con una pizca de pánico contenido. ¿Qué hacemos, capitán? Quería una respuesta. Todos la querían. Pero no tenía ninguna que ofrecerles. Sabía que debíamos encontrar a Olivares y Araya, asegurarnos de que no intentaran sabotear algo en la estación, pero cada fibra de mi ser me decía que la prioridad era salir de allí cuanto antes. Apreté la mandíbula, forzándome a mantener la calma. No podíamos tomar decisiones precipitadas. Vamos al comedor, dije finalmente. Nos aseguramos de que las salidas estén despejadas y buscamos la manera de restablecer comunicación con la base. No nos separaremos bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Todos asintieron. Me adelanté y eché un último vistazo al dormitorio antes de salir. Algo me hizo girarme hacia la frase en la pared. Ya te vimos. Una gota negra resbaló lentamente desde una de las letras, siguiendo un camino imposible sobre el metal liso, como si el mensaje estuviera vivo. Salimos en formación cerrada, con armas listas. La estación Yagan era pequeña, pero en ese momento el pasillo parecía inmenso, demasiado largo, como si hubiera crecido en nuestra ausencia. Las luces de emergencia seguían titilando de forma errática, proyectando sombras inestables en las paredes cubiertas de escarcha. No había ruido. Ni el más leve crujido de la estructura, ni el susurro del viento filtrándose por alguna rendija. Solo el sonido de nuestras propias pisadas. Y entonces, Vargas se detuvo en seco. ¿Lo escucharon?, dijo. Nos detuvimos al instante. Nada. Solo el silencio. No hay nada, dijo Morales, pero su tono no tenía convicción. El rastreador no respondió de inmediato. Estaba mirando fijamente hacia el fondo del pasillo, donde la tenue luz de emergencia apenas alcanzaba a iluminar la intersección que llevaba al área de los generadores. Su postura estaba rígida, con el rifle a medio levantar. Me acerqué a él, con un nudo formándose en mi estómago. ¿Qué viste? No apartó la vista del pasillo cuando respondió. Algo se asomó por la esquina. No lo vi bien, pero era. Tragó saliva y por primera vez lo vi dudar. No tenía cara. No pregunté más. No quería saber más. Sigamos avanzando, ordené. Aceleramos el paso. No corríamos, pero casi. La idea de quedarnos demasiado tiempo en aquel pasillo era insoportable. Sentía la piel erizarse con cada metro recorrido,
como si en cualquier momento algo fuera a aparecer justo detrás de nosotros. Y lo hizo. El ruido fue leve al principio. Un murmullo imposible de identificar, que no venía de ninguna dirección en particular. Como si la propia estación estuviera diciendo nuestros nombres. Luego vino el golpe. Un estruendo metálico, como si algo hubiera caído con fuerza contra una de las paredes del pasillo, justo detrás de nosotros. Nos giramos al instante, apuntando con las linternas y las armas, pero no había nada. Solo el pasillo vacío. Y las marcas en la pared. Arañazos profundos, irregulares, como si algo con garras gigantescas hubiera arañado el metal. Pero lo peor no era eso. Era que los arañazos eran frescos. El sargento maldijo entre dientes y el rastreador empezó a decir una oración en voz baja. Mi instinto me decía que corriéramos, pero intenté mantener la calma. Comedor, ahora, dije con voz firme. Nos movimos en formación cerrada, sin mirar atrás. No sé cuánto tardamos en llegar, pero cada paso se hacía interminable. Al llegar, aseguramos la puerta tras nosotros. Finalmente, pudimos respirar. Pero entonces, la radio volvió a activarse. Solo estática al principio. Luego, una voz. Capitán. Era Olivares. No salgan, ya es tarde, ya los vio. Y luego, el sonido de algo desgarrándose. Y la risa. Aquella risa que no era humana. La risa se apagó de golpe. La radio quedó en silencio, y por un segundo nos quedamos quietos, sintiendo como la temperatura en el comedor descendía aún más. Nadie dijo nada, fui el primero en romper el mutismo. Tenemos que salir de aquí, dije en un tono bajo pero firme. El helicóptero regresa por nosotros en la mañana, pero no podemos quedarnos quietos esperando a que esta cosa nos encuentre primero. Rojas negó con la cabeza, con los labios apretados. ¿Y a dónde vamos, capitán? No hay forma de comunicarnos, la tormenta no nos deja salir, y. El sonido le dejó con la palabra en la boca. Un golpe sordo, profundo, como si algo pesado hubiera caído en el techo de la estación. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Pero no fue solo eso. El techo crujió. Como si algo estuviera caminando sobre él. Apagamos las linternas de inmediato y nos pegamos contra la pared, respirando lo más bajo posible. Nadie necesitó que le dijera qué hacer. Nos quedamos quietos, en la penumbra, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que la cosa allá arriba podía oírlo. El crujido se desplazó lentamente sobre nuestras cabezas. Paso a paso. No podía ser un humano. La nieve acumulada en el techo debía haberlo hecho ceder bajo el peso de cualquier persona, pero esto se movía con una levedad imposible. Como si flotara entre cada paso, con un sigilo que solo podía significar una cosa: estaba cazando. Los segundos se alargaron en la oscuridad. Sentía mi propio aliento helado salir en pequeñas nubes frente a mi rostro. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y entonces, algo aún peor. Los pasos se detuvieron justo encima de nosotros. El silencio era absoluto. Y luego, el sonido. No con una voz. No con un sonido real. Sino dentro de mi cabeza. Capitán Arellano. Fue como un cuchillo de hielo enterrándose en mi cráneo. No era un pensamiento propio. No era un eco de mi imaginación. Era algo externo, algo que se metió en mi mente como si hubiera estado allí desde siempre, esperando a que lo notara. Cerré los ojos con fuerza, intentando apartarlo, pero la voz no se fue. «Estás respirando fuerte, capitán. ¿Te asusta la nieve?» Me quedé helado. No respondí. No podía. No sabía si los demás lo estaban escuchando también. Pero entonces sentí a Vargas temblar a mi lado. Ferrer tenía los ojos muy abiertos, su mandíbula apretada en un intento desesperado de no gritar. Lo estaban escuchando. No era solo mi mente.
Y entonces, el techo dejó de crujir. Los pasos desaparecieron. Por un momento, nada. Luego, un sonido en la puerta del comedor. Un roce. Una uña larga, arrastrándose suavemente sobre la superficie metálica. Y después, el mango de la puerta se movió. Primero un leve temblor. Luego, una sacudida más fuerte. Algo al otro lado estaba probando el seguro. Nos quedamos pegados contra la pared, con el sudor resbalando por nuestras frentes. El rastreador estaba diciendo algo ininteligible, una oración, un rezo, lo que fuera que le ayudara a no perder la cordura en ese momento. El mango dejó de moverse. Y entonces, lo vi. La rendija inferior de la puerta apenas permitía el paso de luz, pero justo allí, en la franja de sombra que quedaba en la base del umbral, algo se deslizó. Algo negro. Algo delgado. Un dedo. O algo que intentaba parecer un dedo. Se dobló de forma antinatural, como un insecto tanteando su entorno. Se retorció lentamente, explorando, buscando hasta que se detuvo. Nos había encontrado. De pronto, la cosa al otro lado de la puerta se lanzó contra ella con un impacto brutal. La puerta vibró como si un ariete hubiera golpeado el metal, y esta vez, la voz no solo estaba en mi cabeza. Los veo. No esperé más. Corran. Salimos disparados hacia la cocina en el otro extremo del comedor, donde había una segunda salida hacia el laboratorio. La puerta trasera se abrió de golpe con un chirrido y nos lanzamos al pasillo mientras algo impactaba de nuevo contra la entrada principal. La estación tembló con el golpe. No nos detuvimos. Corrimos a toda velocidad, sintiendo el aire frío azotar nuestras caras mientras nos adentrábamos en la penumbra del pasillo, con el eco de nuestros pasos sonando como disparos. Detrás de nosotros, la puerta metálica finalmente cedió con un estruendo. Algo entró en el comedor. Corrimos sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en poner distancia entre nosotros y esa cosa. Doblamos a la izquierda en dirección al laboratorio, empujando la puerta con fuerza y asegurándola tras nosotros. Nos quedamos allí, con las armas levantadas, el pecho agitado, mientras el silencio nos envolvía. Por un momento, lo único que se escuchaba era el eco de nuestra propia respiración y el zumbido de la ventilación defectuosa. De repente, un sonido nos hizo saltar. Un golpe seco en la puerta. Uno solo. No la embestida violenta de antes. No un intento desesperado por entrar. Un simple golpe. Como si estuviera avisándonos que aún estaba allí. Nos quedamos paralizados. Nadie se atrevía a hablar. Solo escuchábamos, esperando que hiciera el siguiente movimiento. Otro golpe. Un poco más fuerte. El sargento hizo una seña para que nos moviéramos hacia el otro extremo del laboratorio, donde había otra salida. Nos deslizamos con cautela entre las mesas llenas de documentos esparcidos y equipos abandonados. El frío era más intenso allí. No sabía si era por el sistema de calefacción fallando o si era por otra cosa. Otro golpe. Más fuerte. La puerta metálica tembló levemente bajo el impacto. La respiración del rastreador se volvió más rápida. Mis propios dedos estaban entumecidos por el miedo, pero no podía permitir que nadie perdiera la compostura. El silencio volvió. Y luego, la puerta se abrió. 1 milímetro. Solo un resquicio. Lo suficiente para ver la penumbra del pasillo más allá. Lo suficiente para saber que algo estaba de pie al otro lado, esperando. No hubo más ruidos. No hubo respiración, ni pasos, ni golpes. Solo la puerta entreabierta. Y la certeza absoluta de que lo que estuviera allí estaba mirándonos. No lo pensé 2 veces. Vamos, ahora. Salimos disparados hacia la otra puerta, derribando equipos y sillas en el proceso. Los soldados la abrieron de un tirón y nos lanzamos al pasillo adyacente, asegurándola tras nosotros con un cerrojo manual. Ahora estábamos en el ala de los dormitorios nuevamente, cerca de la salida trasera que llevaba a los generadores. A lo lejos,
se escuchaba el aullido de la tormenta golpeando las paredes de la estación. Nos quedamos allí, con el pecho agitado, sin saber qué hacer a continuación. Y entonces, el rastreador dijo: «No estamos solos». Al principio no lo entendí. Pensé que se refería a la cosa. Pero cuando miré su expresión, supe que no hablaba de eso. Lo seguí con la mirada. Y entonces, lo vi. Al fondo del pasillo, junto a la puerta que daba a los generadores, había alguien de pie. Un hombre. Alto, con una bata blanca desgarrada, la piel pálida como la nieve. El doctor Gonzalo Méndez. Nos observaba fijamente, con los ojos muy abiertos. No se movía. No parpadeaba. Solo estaba allí. «Doctor», dije, con la voz atrapada en mi garganta. Pero él no respondió. Solo nos miró. Como si estuviera esperando que hiciéramos algo. Dimos un paso hacia adelante, sin bajar las armas, con la sensación de que en cualquier momento iba a desvanecerse en el aire. Y entonces, abrió la boca. Pero no habló. No pronunció ni una sola palabra. Solo dejó escapar un sonido tan bajo, tan sutil, que sentí que se filtraba directamente en mi cabeza. Y entonces, lo entendí. No estaba vivo. O al menos, no del todo. Los demás también lo entendieron. Porque en ese instante, Méndez dejó de estar de pie. Y empezó a deslizarse hacia nosotros. No caminando. Deslizándose. Como si no tuviera huesos. Como si el aire mismo lo empujara en nuestra dirección. Y detrás de él, en la oscuridad del pasillo, algo más se movió. No pensé. No razoné. Solo disparé. El disparo retumbó en el pasillo como un trueno, rompiendo la quietud espectral que nos había mantenido paralizados. La bala impactó de lleno en el pecho del doctor, pero no le hirió. No hubo una reacción normal. Su cuerpo ni siquiera titubeó ante el impacto, como si el proyectil hubiera atravesado aire en lugar de carne. Y entonces, algo imposible ocurrió. Su forma se distorsionó. No sé cómo explicarlo. No fue como ver a alguien recibir un disparo. Fue como si su silueta hubiera sido un reflejo en la superficie de un lago y la bala hubiera movido su imagen. Sus bordes se difuminaron por un instante, como si la materia que lo formaba no estuviera del todo definida. Y en ese parpadeo de realidad fracturada, vi algo más. Vi los ojos. No los de Méndez. Los de eso. Oscuros, huecos, infinitos. Un vacío absoluto, como si no fueran ojos, sino ventanas a algo mucho más profundo. Y en ese instante, la ilusión se rompió. El doctor dejó de parecer humano. Se fragmentó en un torbellino de sombras informes que se retorcieron en el aire como si fueran miembros, pero no lo eran. Eran más bien tendencias de forma, siluetas de algo que no podía existir en nuestro mundo, doblándose y contrayéndose en ángulos imposibles. La criatura que lo había suplantado se expandió, chocando contra las paredes del pasillo en una danza caótica de extremidades efímeras que salían y desaparecía en cuestión de segundos. No esperé a ver qué más podía hacer. Fuego, fuego, fuego. La orden salió de mi boca casi sin pensarlo, y mis hombres obedecieron al instante. Las balas atravesaron la criatura una y otra vez, pero no reaccionó como un ser vivo. No se encogió, no titubeó, no se defendió. Simplemente se movió, alterando su estructura con cada impacto, como si adaptara su forma para absorber cada ataque. Pero lo más estremecedor fue que, mientras disparábamos, hablaba. No con una voz. No con sonido. Dentro de nuestras mentes. No sirve de nada. No pueden acabar conmigo. Ya los veo. Morales fue el primero en fallar. «Cállate, cállate», gritó, descargando su rifle sin control, hasta que el retroceso de su arma lo hizo tropezar. Vargas y Ferrer se quedaron paralizados, respirando entrecortadamente mientras sus ojos saltaban de un lado a otro, como si intentaran encontrar una salida en un laberinto sin fin. Rojas y yo seguimos disparando hasta que el cargador se vació.
Y entonces, se detuvo. Las sombras se desvanecieron, retrayéndose en el aire. En un parpadeo, la figura espectral dejó de ocupar todo el pasillo y volvió a encogerse, adoptando una forma humanoide nuevamente. Pero ya no era Méndez. Ahora, simplemente estaba allí. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Un contorno alto, delgado, con brazos que se extendían demasiado, con piernas que no se doblaban como deberían. Y aunque su rostro carecía de detalles distinguibles, sabíamos que nos miraba. Van a correr. No fue una pregunta. Fue una certeza. Van a correr y yo los voy a seguir. El pasillo pareció alargarse. O tal vez solo fue mi mente cediendo a la locura. Pero en ese momento, entendí que quedarnos allí significaba el fin. O algo peor. A los generadores, ya. No hubo tiempo para pensar. Nos dimos la vuelta y corrimos. El pasillo se estrechaba y las luces parpadeaban cada vez más rápido, como si la electricidad misma estuviera siendo devorada por su presencia. Sentía su sombra moviéndose tras nosotros, no con pasos, no con ruido, sino con una ausencia de sonido, como si se desplazara por un espacio diferente al nuestro y solo estuviéramos viendo su reflejo. Las puertas de los generadores estaban a pocos metros. El rastreador llegó primero y empujó la manija con fuerza. La puerta no se movió. Estaba bloqueada. Él golpeaba el metal con frustración mientras el sargento se apresuraba a buscar otra salida. Los soldados cubrían nuestra retaguardia, pero no podían ver nada. La criatura ya no estaba en el pasillo. Pero sabíamos que seguía allí. Forzamos la entrada, grité, sacando mi cuchillo para intentar abrir el panel de seguridad. Morales me ayudó, pero nuestras manos temblaban por el frío y la adrenalina. Y entonces, Vargas dejó de moverse. Nos dimos cuenta al mismo tiempo. Estaba allí, con la mano apoyada contra la puerta, respirando rápido. Pero su mirada estaba vacía. Como si hubiera dejado de ser él. Le llamé. No respondió. Solo movió la boca lentamente. Pero no era su voz la que salió. Capitán Arellano. Su cabeza giró demasiado. Sus ojos eran pozos negros. Y sonrió. Con una boca que no debería haber estado allí. El grito que dio me hizo reaccionar. No sé qué fue lo que apreté primero, si el gatillo o el cuchillo. Solo sé que no era él. El disparo sonó ensordecedor en el pasillo estrecho. La bala impactó en su pecho. Su piel no se rompió, no se estremeció, solo absorbió el impacto como si la bala se hubiera hundido en agua espesa. Pero el cuchillo sí tuvo efecto. Lo vi retorcerse alrededor de la hoja, como si la carne que ya no era carne se contrajera con repulsión, tratando de expulsarla. Un sonido indescriptible salió de su garganta, algo entre un gruñido y un silbido que no tenía origen en cuerdas vocales humanas. Sus brazos se doblaron en ángulos imposibles, su cuello se alargó por un instante como si su estructura interna se hubiera convertido en algo líquido, y luego se derrumbó. Pero no cayó como un cuerpo normal. Cayó como si se derritiera. Como si la forma que había tomado fuera solo una cáscara que ya no necesitaba. Retrocedí, jadeaba mientras observaba cómo la silueta que una vez fue Vargas se convertía en una sombra viscosa sobre el suelo, extendiéndose en un charco oscuro que absorbía la luz. Nadie habló. Nadie podía. La cosa que pretendía ser nuestro compañero dejó de existir ante nuestros ojos, evaporándose como niebla negra que se filtró en las grietas del suelo, en las paredes, en el aire. Y entonces, la risa volvió. Venía de todas partes. ¿Estás aprendiendo, capitán? Mi mano seguía aferrada al cuchillo. Cubierto de un líquido oscuro, demasiado denso. Y se estaba moviendo. Lo solté de inmediato, limpiándome la mano contra mi uniforme sin poder evitar la sensación pegajosa que aún se aferraba a mi piel. El sargento se apartó del charco en el suelo con una expresión que nunca le había visto antes. Ni en combate, ni en rescates fallidos. Era miedo puro.
Rojas maldijo en voz baja y Ferrer respiraba de manera tan agitada que temí que hiperventilara. No podíamos quedarnos allí. El panel de seguridad seguía sin ceder, pero ya no importaba. Dinamita, grité, girándome hacia Morales, quien aún tenía la mirada fija en el suelo donde eso había desaparecido. «Tienes cargas en la mochila, hazlo ahora». Él parpadeó como si hubiera despertado de una pesadilla y asintió rápidamente. Se agachó junto a la puerta del cuarto de generadores y sacó un pequeño paquete de C4, con manos temblorosas pero eficientes. «Retrocedan», dijo mientras pegaba la carga cerca del cerrojo y ajustaba el temporizador. Nos apartamos mientras los soldados cubrían nuestra espalda. No había señales de la cosa que nos seguía, pero eso no significaba que no estuviera allí. El estruendo nos golpeó como una ola. El estallido fue breve pero lo suficientemente potente como para hacer volar el cerrojo, dejando la puerta colgando de una bisagra retorcida. El humo se disipó rápidamente y el cuarto de generadores quedó expuesto. Pero había un problema. El lugar no estaba vacío. Al principio no lo vimos. Solo vimos los generadores, las luces de emergencia titilando y los paneles eléctricos cubiertos de escarcha. Pero en cuanto dimos un paso dentro, la temperatura bajó de golpe. No por el frío natural. Bajó porque algo más estaba allí con nosotros. Y lo supimos cuando el generador dejó de hacer ruido. Como si el sonido hubiera sido devorado. Y entonces, lo vimos. Estaba de pie al otro lado de la habitación, observándonos. Era como una silueta humana que no era humana en absoluto. No tenía ojos, pero sabíamos que nos veía. No tenía boca, pero sabíamos que sonreía. La radio en mi chaleco se activó sola. Y la voz que salió fue la de Vargas. «Capitán. No los va a dejar ir. No hay salida». El sonido de la estática se distorsionó, elevándose hasta convertirse en un chillido agudo que nos obligó a taparnos los oídos. Y entonces, la sombra se movió. Simplemente desapareció. Y antes de que pudiéramos reaccionar, la risa volvió. Desde adentro de nuestras cabezas. No lo soporté más. «Salgan de aquí». No me importaba cómo. Solo corrimos. Atravesamos la puerta destrozada sin mirar atrás, con el chillido de la radio perforando nuestras mentes, con la sensación de que en cualquier momento algo nos agarraría de los tobillos y nos arrastraría de vuelta. No sé cómo llegamos de nuevo a los pasillos. Solo sé que cuando lo hicimos, Ferrer ya no estaba con nosotros. Y entonces, la radio volvió a encenderse. No era una voz que reconociera. Era otra. Más grave. Más profunda. Más antigua. Uno menos. No sé quién fue el que perdió el control primero. Si Morales, Rojas, o yo mismo. Corríamos a ciegas. No importaba hacia dónde, solo sabíamos que teníamos que seguir moviéndonos. El aire helado se colaba en nuestros pulmones como cuchillas afiladas, pero el dolor era lo de menos. Lo único que importaba era seguir con vida. El soldado iba delante, con el sargento pisándole los talones y yo en la retaguardia, asegurándome de que eso no nos siguiera demasiado de cerca. Pero el problema era que no lo veíamos. No había sombras deslizándose por los pasillos, no había huellas en la escarcha del suelo, no había señales físicas de que estaba allí. Y, sin embargo, sabíamos que estaba con nosotros. La radio en mi chaleco se activó de nuevo. No fue un mensaje. Fue una respiración. Larga, pausada, demasiado cerca. Los demás también la escucharon. Vi sus espaldas tensarse cuando se dieron cuenta de lo que significaba. Nos estaba siguiendo. «Derecha, al almacén», gritó Rojas sin dejar de correr. Giramos, chocando contra las paredes metálicas cubiertas de hielo, resbalando sobre el suelo escarchado. La estación Yagan estaba agonizando. Lo sentíamos en la temperatura cada vez más baja, en el sonido de las estructuras, en el parpadeo errático de las luces de emergencia. No era solo la tormenta fuera. Era eso. Estaba absorbiendo la estación,
vaciándola de todo lo que la mantenía funcional, como si se alimentara del entorno antes de venir por nosotros. El almacén estaba a solo unos metros. Lo alcanzamos y nos lanzamos al interior, cerrando la puerta de golpe y asegurándola con la barra de seguridad. Me quedé de pie, con las manos temblorosas aferradas a mi rifle. Esperamos. Nada. Silencio. No sabíamos si era peor. El sargento cerró los ojos por un momento y apoyó la frente contra la puerta. Esto no es posible, dijo, su voz rasposa y ahogada. No puede estar en todas partes a la vez, no puede. Pero lo está, interrumpió el soldado con un tono que rozaba la histeria. Lo viste. Lo escuchaste. No importa a dónde vayamos, siempre está allí. Nos deja correr porque sabe que no podemos huir. No respondí. Porque sabía que tenía razón. Nos había cazado desde el momento en que pusimos un pie en esta estación. Todo esto, todo lo que habíamos vivido hasta ahora, era un juego para él. Nos dejó ver a Méndez. Nos dejó creer que podíamos defendernos. Nos dejó escapar para darnos la ilusión de que aún teníamos control. Pero nunca lo tuvimos. Entonces, una idea me golpeó como un disparo en la cabeza. Tal vez esa era la clave. Si nos había dejado vivir hasta ahora, era porque quería algo. Tenemos que atraparlo, dije de golpe, sin darme cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Atrapar qué, capitán? Rojas soltó una risa vacía, sin humor. ¿Cómo se supone que atrapemos a algo que ni siquiera podemos ver? Podemos verlo, corregí. Cuando quiere que lo veamos. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Los tres sabíamos que eso era real. Lo habíamos visto. Lo habíamos escuchado. Lo habíamos sentido. Era algo vivo. Si estaba vivo significaba que podía fallecer. Morales tardó en procesar lo que estaba diciendo. Pero cuando finalmente entendió, su expresión cambió. No estaba convencido, pero tampoco veía otra opción. ¿Cómo?, dijo, pasándose una mano por la cara, dejando rastros de sudor y escarcha en su piel. No tenemos nada. Ni cargas suficientes, ni municiones, ni una maldita idea de cómo detenerlo. Pero yo sí tenía una idea. El subsuelo, dije. El búnker. Donde encontramos los vídeos de Méndez. Rojas frunció el ceño. ¿Quieres meternos de nuevo en ese agujero? ¿En su propio terreno? No hay otro lugar, respondí. Es el único espacio sellado, con paredes reforzadas y una entrada que podemos controlar. Si logramos atraerlo allí, si conseguimos hacerlo entrar. Podemos volarlo, completó el sargento, con la mirada afilada. El plan era una locura. Pero era lo único que teníamos. Si quería cazarnos, le daríamos la oportunidad. Pero en nuestros términos. Me acerqué a la puerta y apoyé la mano en la barra de seguridad. No hay marcha atrás. Si fallamos, no salimos de allí. ¿Estamos de acuerdo? No necesitábamos decir nada más. Sabíamos que era nuestra única oportunidad. Asintieron. Abrí la puerta. El pasillo seguía vacío. Nos movimos rápido. Silenciosos. Como presas intentando engañar a su depredador. Bajamos por los corredores estrechos, con las luces temblaban a nuestro alrededor. La trampilla del búnker apareció ante nosotros. El soldado la abrió con rapidez y empezó a descender. El sargento lo siguió, y yo me quedé arriba por un segundo más, con la sensación de que alguien me observaba. Me lancé al búnker y cerré la trampilla sobre mí. Ahora solo quedaba esperar. Sabíamos que no lo detendría, que ninguna puerta podía contenerlo, pero aún así, la cerramos. No porque creyéramos que funcionaría, sino porque necesitábamos tiempo. El aire aquí abajo era más denso, más frío. El mismo lugar donde habíamos encontrado las grabaciones de Méndez ahora parecía como una tumba.
La luz tenue de emergencia teñía las paredes de un brillo enfermizo, reflejándose en los símbolos tallados en el hielo, esos símbolos que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. No teníamos suficiente C4 para volar toda la estructura, pero sí lo suficiente para hacerla caer sobre sí misma. Si conseguíamos que entrara allí abajo, tal vez podríamos enterrarlo. No era un plan perfecto. Pero era lo único que teníamos. ¿Cuánto tiempo necesitas?, le pregunté a Morales mientras terminaba de asegurar las cargas. 2 minutos más, respondió, sin levantar la vista. Su respiración era tensa, su mano firme. Pero solo tendremos una oportunidad. Si fallamos, no podremos volver a subir. No iba a haber vuelta atrás. Rojas tragó saliva con dificultad. Nos está dejando hacerlo, dijo. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Qué dijiste? Nos está dejando hacerlo, repitió. Lo sabemos, ¿no? Nos ha atrapado antes. Pudo haber acabado con nosotros en los pasillos, en los dormitorios, en los generadores. Pero no lo hizo. No quería admitir que tenía razón. Porque significaba que todo esto era parte del juego. Que nuestro plan no importaba. Que ya había decidido que iba a pasarnos. Terminemos con esto, gruñí, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Pero entonces, la radio se activó sola. Con un chasquido de estática. Con una voz que no debería estar allí. Los veo. La radio se apagó. Y la trampilla se abrió sola. El sonido del metal rechinando sobre su bisagra destrozó el silencio como una guillotina cayendo. La temperatura descendió de golpe, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por el vacío negro más allá de la abertura. El soldado apuntó su rifle al hueco, pero no disparó. Porque no había nada allí. Solo oscuridad. Pero sabíamos que estaba allí. Sabíamos que nos miraba. El sargento terminó de armar el detonador y lo sujetó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Está listo, dijo. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que bajara. Pero entonces, nos dimos cuenta del error. Nosotros éramos los que habíamos quedado atrapados. Porque cuando la oscuridad empezó a deslizarse por la escalera como una marea negra, no lo hizo con pasos, no lo hizo con sonido. Se derramó. Como si el mismo vacío del universo se estuviera filtrando en nuestra realidad. Las luces parpadearon violentamente, lanzando sombras distorsionadas sobre las paredes cubiertas de símbolos antiguos. Y por un segundo, cuando el destello de una de las luces iluminó la negrura, lo vimos. No tenía un cuerpo definido. No tenía un rostro fijo. Pero había ojos. Demasiados ojos. Girando. Moviéndose. Mirándonos desde dentro de la oscuridad. Y entonces, el sonido volvió. En nuestras cabezas. Saben que no pueden ganarme. El soldado apretó el gatillo antes de que fuera demasiado tarde. Las balas atravesaron la oscuridad sin resistencia, como si estuviera disparando contra una sombra proyectada en la pared. Pero en cuanto la última bala salió del rifle, la cosa se movió. Más rápido que un parpadeo. Más rápido que el pensamiento. La sombra se estiró. Y tomó a Rojas. Un segundo estaba allí. Al siguiente, solo quedaban sus botas en el suelo. La radio chisporroteó. Uno menos. El sargento maldijo y apretó el detonador sin pensarlo 2 veces. El estallido fue instantáneo. El suelo tembló. Las paredes crujieron. Las luces estallaron en chispazos de electricidad. Pero la cosa no se inmutó. En lugar de eso, se rió. Una risa que no venía de una boca, vino de todas partes. Y entonces, el búnker cayó. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Vi a Morales gritar algo, pero no lo escuché. Solo sentí el impacto de una onda expansiva lanzándome contra la pared, sentí el suelo cediendo bajo mis pies. Y después.
nada. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el frío. No el frío habitual de la estación, no la escarcha en las paredes ni el viento colándose por las grietas del metal. Esto era diferente, era un frío que vivía dentro de mí. Intenté moverme, pero no pude, mi cabeza zumbaba con un pitido agudo. Abrí los ojos y al principio no vi más que oscuridad, pero poco a poco la imagen comenzó a tomar forma a través de las sombras difusas y los reflejos pálidos sobre el hielo. Estaba tendido en un rincón del búnker, con trozos de escombro esparcidos a mi alrededor, algunos fragmentos de la estructura todavía humeaban y en el aire flotaba el amargo olor del metal quemado. Pero la cosa seguía viva. Lo supe antes de ver los primeros movimientos en la oscuridad. Antes de que los sonidos volvieran a filtrarse en mi cabeza con la misma cadencia hipnótica que ya no podía soportar. Esperó a que me despertara. Me arrastré con esfuerzo sobre el hielo resquebrajado. Busqué a Morales entre los restos, pero no lo encontré, no había rastros de él más allá de un rastro oscuro en la nieve y su radio destrozada junto a un muro ennegrecido por el fuego. No quedaba nadie más. La radio en mi chaleco chisporroteó de repente y sentí un escalofrío recorrerme la espalda antes de que la voz hablara, una voz que no debía estar allí, una voz que conocía mi nombre. Te quedaste solo, Capitán Arellano. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a no escuchar, me obligué a pensar en otra cosa, porque sabía que, si pensaba en él, podía encontrarme. Mírame. No lo hice. No hasta que se acercó. El sonido vino de todas partes. La negrura se contrajo y se expandió como si respirara, como si la misma estación hubiera empezado a latir con una frecuencia ajena a cualquier ser humano. Vi los ojos antes de ver su cuerpo, o lo que fuera que usaba como cuerpo, esos ojos que no eran ojos en absoluto, sino fracturas en el tejido mismo de la realidad, vacíos oscuros que se retorcían y giraban en diferentes direcciones, como si cada uno observara un fragmento distinto de mi miedo. No me dejó reaccionar, no me dejó pensar. El mundo se inclinó cuando se movió hacia mí. Me lancé a un lado en el último segundo, sintiendo el aire fragmentarse a mi alrededor cuando su silueta se estiró en todas direcciones al mismo tiempo. Mi espalda chocó contra los restos de una mesa volcada y mi mano se cerró en torno a un trozo afilado de metal sin siquiera pensar. La cosa no esperó, su sombra se curvó sobre sí misma y se abalanzó en mi dirección con un movimiento imposible, demasiado rápido, demasiado errático. Clavé la pieza de metal en el primer fragmento de oscuridad que alcanzó mi brazo. No esperaba que hiciera nada. Pero lo hizo. La sombra gritó. Un sonido que no era sonido, un lamento que vibró en mi cabeza como un eco de algo mucho más grande de lo que podía comprender. La forma se contrajo violentamente y me vi arrojado hacia atrás con una fuerza imposible, mis costillas chocaron contra el suelo helado y la pieza de metal se me escapó de los dedos, pero había visto lo que necesitaba ver. No era invulnerable. No entendía qué era. Pero podía sentir dolor. Por primera vez, la idea de acabar con él dejó de ser una fantasía imposible. Busqué desesperadamente entre los escombros algo que pudiera usar, cualquier fragmento de metal afilado, cualquier cosa que pudiera hacerle sentir eso de nuevo. Pero fue más rápido. Antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera pensar, lo sentí dentro de mi cabeza. No puedes acabar conmigo. No puedes ganar. Solo estás alargando lo inevitable. No. ¿Por qué sigues corriendo, capitán? No, cállate. Ya no queda nadie más. Cállate. Me lancé hacia adelante con las fuerzas que me quedaban, mis dedos se cerraban en torno al cuchillo de Morales, aún cubierto de escarcha. No le di tiempo de reaccionar. No le di tiempo de hablar más. Lo clavé. No en la sombra. En los ojos. El mundo estalló en un caos de luz y formas imposibles. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies, sentí mi cuerpo ser lanzado hacia el techo y hacia el suelo al mismo tiempo, sentí el frío colarse en mi piel como si mi carne no existiera, sentí una fuerza indescriptible desgarrando la atmósfera a mi alrededor mientras la cosa gritaba, pero esta vez de verdad. Esta vez sufría. Esta vez estaba falleciendo. El suelo cayó. O tal vez fui yo quien cayó.
Solo recuerdo la nieve. Solo recuerdo el aire puro golpeando mi rostro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la estación. Estaba fuera. La tormenta se había disipado, dejando solo una capa de escarcha sobre las ruinas del edificio hundiéndose en el hielo. No había rastro de ninguno de mis hombres. Solo quedaba yo. Mis manos temblaban mientras intentaba ponerme de pie. Intenté buscar mi radio. No la tenía. Busqué mi rifle. Tampoco estaba. Lo único que aún colgaba de mi chaleco era el cuchillo de Morales, cubierto de escarcha, con rastros de una sustancia oscura que ya no se movía. Lo sostuve con fuerza, sin saber si debía sentirme aliviado o asustado de que la cosa no hubiera regresado, sin saber si de verdad la había destruido o si solo había decidido que ya no era necesario seguir cazándome. Entonces, escuché la radio. No la mía. No la que había perdido. Una transmisión lejana, arrastrada por el viento como una voz enterrada en la nieve. Aquí base central, llamando a estación Yagan. No hemos recibido comunicación en más de 48 horas. Por favor, respondan. No podía creerlo. Saqué mi bengala de emergencia con dedos entumecidos y la encendí sin dudar, arrojando el resplandor rojo al cielo opaco, viendo cómo la luz danzaba entre la bruma, sabiendo que alguien en algún lugar la vería. Pero entonces, la radio volvió a activarse. Aquí base central estación Yagan, ¿nos copian? Esa no era la misma voz. Esa no era la misma voz que había hablado antes. Esa voz me conocía. Esa voz no venía de la base. Capitán Arellano. No importa a dónde vayas. Siempre sabré dónde estás. La bengala seguía ardiendo en el cielo. Pero de repente, la nieve comenzó a caer otra vez. No sé cuánto tiempo estuve de pie en la nieve sin moverme, sin respirar, sin atreverme a parpadear, sin atreverme a pensar siquiera, porque ahora sabía que, si pensaba en él, podía escucharme. Pero el sonido de los rotores en la distancia me sacó del trance. El helicóptero venía en camino. Me obligué a moverme, a avanzar, a correr a través del hielo, dejando atrás los restos de la estación, el búnker, esa cosa. Pero incluso mientras el helicóptero descendía y la ráfaga de viento caliente golpeaba mi rostro, vi a los rescatistas corriendo hacia mí, y alguien me agarró por los hombros y me gritó que estaba a salvo. Supe la verdad. Nunca salí de allí. Mi cuerpo sí. Pero yo seguía allá abajo, en la oscuridad. En el segundo en que creí haber escapado, lo volví a escuchar. Dentro de mi cabeza. Nos vemos pronto, capitán. Me subieron al helicóptero. Un médico se agachó frente a mí y empezó a revisarme con una linterna, hablándome en un tono bajo. Capitán, ¿puede decirme su nombre? Forcé las palabras a salir de mi boca, sintiéndolas ásperas, como si tuviera que recordar cómo hablar después de siglos de silencio. Luis Arellano. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba, como si no fuera realmente mía. El médico intercambió una mirada rápida con otro de los rescatistas y asentí como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Cuántos iban en la misión? Mi garganta se cerró por un instante. 6. 6 nombres. No dijeron nada al principio, pero lo vi en sus ojos, esa duda, esa incomodidad, esa misma expresión que había visto en otros antes cuando alguien volvía de un desastre en el que nadie más lo había logrado. Cuando aterrizamos en la base militar más cercana, me sacaron de inmediato, conduciéndome por pasillos que olían a queroseno y metal helado, guiándome hasta una sala con una mesa de acero y un solo foco colgando del techo. Me hicieron sentarme. Me dieron una manta térmica. Me trajeron café. Pero no dijeron nada más hasta que él entró. El comandante Ortega. Un hombre curtido por los años, con arrugas profundas marcando su rostro y una expresión tan severa que parecía tallada en piedra. Si te está gustando este relato, suscríbete, y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No preguntó cómo me sentía. Solo cerró la puerta tras de sí y deslizó una carpeta sobre la mesa. Cuénteme qué pasó en la estación Yagan.
Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que esta no era una entrevista de rutina. Sabía que lo que estaba en esa carpeta no eran solo informes. Eran decisiones. Decisiones sobre lo que harían conmigo dependiendo de lo que dijera a continuación. Respiré hondo. Y mentí. La estación sufrió una caída estructural debido a un fallo en el sistema de calefacción. Hubo un estallido en el subsuelo. No hubo supervivientes. Ortega me estudió en silencio, sin pestañear, sin apartar la vista de mi rostro. Sabía que estaba mintiendo. Yo sabía que él lo sabía. Después de un largo segundo, asintió lentamente y cerró la carpeta. Eso es lo que escribiré en el informe oficial. Entendí el mensaje. Me pusieron en un avión de regreso a casa la misma noche. Cuando llegué a Santiago, me dieron la baja médica, una casa segura, e instrucciones claras de no hablar con nadie sobre lo ocurrido. Antes de entrar en casa vi una sombra moverse. Sabía que me había encontrado. Al entrar en una de las paredes había una frase escrita. Ya te vimos. Y lo peor de todo es que ahora yo también los veía. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.